Hola, gracias, doctora. Hola, buenos días. Lunes ya, gracias a Dios, empezando la semana. Estamos, pues nos sentimos muy honradas de la presencia de la doctora Mayra. Buenos días. Estamos aquí esperando que se conecten, ¿verdad? Estamos aquí abiertos pues a las preguntas, ¿verdad? A las preguntas que se tienen con respecto a la ortodoncia, a los frenos, a los brackets, sobre qué pacientes son candidatos. Sobre la ortodoncia también se tiene como la idea de que es nada más para personas muy jovencitas, ¿verdad? Y pues muchos adultos podemos ser candidatos a ortodoncia. También a partir de qué edad ya pueden empezarse, no necesariamente los brackets como tal, pero otra aparatología, ¿verdad, doctora? Que ayuda para prevenir que con la adultez y y sí, ya cuando se va creciendo, pues sea más complejo, ¿verdad? Los movimientos óseos. Entonces, pues sí, estamos aquí. Pues presento, ¿verdad? Es la doctora Mayra Valenzuela. Buenos días, mucho Sí. gusto. Soy la doctora Mayra Valenzuela. Sí, muy bien. Pues soy la doctora Raquel Argentina Gómez, directora de Argentum. Yo soy la doctora Carolina González, mucho gusto. Y yo soy Cintia, la recepcionista. Muy bien, muy bien. Gracias. Entonces, pues, como ven, nos seguimos esperando unos 3 minutitos más, ¿verdad? A que se vayan conectando. Preguntaban del doctor Morfeo. Nuestro estimado doctor Morfeo, pues sigue aquí, sigue siendo parte del Team Argentum, ¿verdad? Aquí hoy, el día de hoy, pues está la doctora Mayra Valenzuela, como estamos diciendo, es la ortodoncista de Argentum Dental y pues sí, estamos más que emocionados de contar con su presencia con nosotros y todo su conocimiento y calidad humana. Muchas gracias. Sí, muchas sí. gracias. Una breve introducción de dónde estudiaste. Ya nos están llegando preguntitas. Bueno. Antes de que empecemos a dar respuesta, ¿dónde estudiaste? ¿Por qué decidiste estudiar ortodoncia? Una breve introducción para los pacientitos que nos están viendo en este momento. Bueno, soy la doctora Mayra, ortodoncista. La licenciatura la cursé aquí en UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California, y después me fui a Puebla a estudiar una maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Allá estuve realizando mi especialidad, donde estuve casi 3 años. Entonces ahorita, sí, allá. Súper bien. Pues iniciando con la presentación de la doctora, tenemos la primera pregunta de Angelito, es un doctor endodoncista. Saludos, Angelito, Hola, es saludos. muy amigo mío. Sí. Gracias por conectarte. Y él pregunta, doctora Mayra, ¿en qué caso es mejor una extrusión ortodóntica en lugar de un alargamiento de corona? Saludos. Bueno, eso depende de mucho de la longitud radicular de la pieza. Entonces, por indicaciones del rehabilitador o en equipo, si consideramos que convenga la extrusión, si tenemos suficiente longitud radicular para poder hacer la extrusión, entonces creo que nos podemos optar por esa opción. Ahora sí que depende pues mucho de la revisión del caso en conjunto. Las dos maneras son viables, solamente pues dependiendo en sí de, no sé, el objetivo final, que convenga más, pero cualquier opción pues es buena. Ortodónticamente pues se puede hacer. Excelente. Sí, muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Fue no, ¿verdad? Esa es la que ahorita mencionó, de los de live. Ustedes pueden ir haciendo preguntas. Vamos a estar al pendiente. Vamos a estar pendiente. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que más disfrutas de trabajar con los pacientes? Bueno, creo que lo que me da más gusto es, en la mayoría de casos, ¿verdad? Yo ver la evolución de los pacientitos, sobre todo en su autoestima. Hay ocasiones donde me tocan pacientitos, pues llegan bastante serios, muy calladitos y tal. Y la verdad es que la evolución con la ortodoncia en muchos casos, ¿verdad? Se puede hacer de manera muy rápida. Entonces, yo irme dando cuenta de cómo a lo mejor, no sé, a su cuarta cita, tercera cita, cada día los miro más abiertos, más platicadores y pues la verdad que eso me da mucho gusto. Entonces sí, eso es lo que me gusta más y disfruto mucho de mi especialidad. Qué bonito. Sí. Muy bien. ¿Y cómo describiría su filosofía o estilo de trabajo como ortodoncista?
Bueno, principalmente creo que la estética en ortodoncia pues es muy importante y es como lo principal que a lo mejor los pacientitos buscan, pero de manera personal creo que sí, o sea, es muy importante el lado estético, pero siempre teniendo bien claro que lo principal es la función y darle al paciente pues un resultado estable. Excelente. A ver, vamos con otra preguntita. Sí. Dice, ¿qué es lo que más te emociona, doctora, de unirte al equipo de Argentum Dental como ortodoncista oficial? Bueno, pues yo feliz, ¿verdad?, de unirme aquí con ustedes a la clínica y no solamente pues del lado profesional, sino que pues después de que las conocí a ustedes, pues creo que son personas muy, muy lindas con las que me gusta estar rodeada normalmente, entonces feliz de formar parte del equipo con ustedes. Es mutuo, doctora. Sí, algo que comentamos, ¿verdad? Así como ligero paréntesis de exaltar, es que creo que es muy importante que haya empatía genuina, ¿verdad? Hoy en día, para bien o para mal, se pasa mucho tiempo con los compañeros laborales, a veces hasta más que con la familia. Entonces pienso que sí es un agregado muy importante, ¿verdad? Que haya esa empatía, porque esa misma empatía también te permite expresarte cuando pueda haber alguna discrepancia, porque pues al final, aunque tenemos la mayoría de las cosas en común, es claro que puede salir un momento, oh, no pienso igual, ¿no? Entonces, como sientes esa apertura, pues sientes la libertad de hablar, ¿verdad? Para tener buen diálogo. Entonces, pues sí, es el ver que tenemos la misma filosofía de tratamiento, ¿verdad? Y de calidad hacia los pacientes. Muy bien, sí. Excelente. Ok, sí, gracias. Es un gusto, doctora. Igualmente, doctora. Muy bien. Entonces, ahora, a una de las preguntas, nos vamos a pasar a la educación y mitos sobre la ortodoncia. Bueno, aquí la primera pregunta, ¿a qué edad es recomendable realizar la primera valoración ortodóntica? Bueno, eso varía mucho. Normalmente en mi área puedo ver pacientitos desde los 6, 7 años, de manera en conjunto con el odontopediatra. Puede ser que a lo mejor también me remita a pacientes más pequeñitos. Idealmente, la ortodoncia se empieza cuando están todos los dientitos permanentes, que es a partir más o menos de los 12 años, cuando podemos iniciar un tratamiento completo. Pero en niños más pequeñitos sí es posible iniciar con el tratamiento de ortodoncia, colocando de manera parcial o en pacientitos más pequeñitos, como les comenté, 6, 7 años, que es primera consulta, pues en ocasiones iniciamos con aparatitos auxiliares de la ortodoncia para justamente prevenir un problema oclusal mayor a futuro, que si no no actuamos de manera previa, pues después puede ser peor, ¿verdad? Entonces, 6, 7 años más o menos. Me surgió ahorita una pregunta, doctora, no sé si es el término correcto, el síndrome del biberón, ¿verdad? Hoy en día se nota o noto yo con más frecuencia que por el no conocimiento, por la mala información, que a los niños se les puede dar biberón hasta los 3, 4 años, chupón, hasta tiempo muy prolongado en su vida. El síndrome del biberón, si no me equivoco, doctora, es una como especie V que se hace en la carita del niño, ya se deforma. Entonces, ahí es donde también intervendría usted, ¿verdad? En el síndrome del biberón. ¿Y qué tan pronto pudiera traer un papá una vez que ve esta malformación que ya se da a nivel óseo, ¿verdad? Sí, Ya es a nivel óseo. Sí. Bueno, normalmente en pacientitos donde a lo mejor el uso prolongado del biberón está causando alguna malformación, le toca al odontopediatra como en su primera visita. Pero cuando este uso, o a lo mejor que el papá se dio cuenta ya, pues algo tarde, ¿verdad? Lo que empieza a pasar dentalmente es que se empieza a hacer un circulito. O sea, el pacientito muerde y sus dientitos no cierran por completo. Se ve un espacio grande en forma de círculo, más o menos. Entonces, cuando se prolonga ese problemita, entonces ahora sí yo tengo que intervenir, pero ya utilizando ya sea aparatitos o en pacientes más adultos, pues ya a lo mejor con otras técnicas ortodónticas, pues más severas, ¿verdad? Por eso es importantísimo detectarlo en edad temprana, y en ocasiones cuando son muy pequeñitos, pues únicamente quitando el hábito del biberón es que se puede solucionar y estamos a buen tiempo. Sí, okay. Sí.
Pero entonces, ¿la ortodoncia es solo para niños o también? Porque aquí hay muchas personas adultas que cuando les mencionan, tal vez necesito ortodoncia, dicen, ay, Están yo estoy como muy grande, escépticos. ajá, ya, Ajá, ay, no, les yo da tan pena. grande, ajá, o cómo Sí. yo me voy a poner brackets si estoy ya Sí. viejo, así, esa es la Ajá. expresión que hacen Ujú. o que dicen. Entonces, No, ¿qué no. piensas La acerca de ortodoncia eso? es para todos, tanto niños, Sí. adolescentes, adultos. Sí. De hecho, en adultos, pues es muy común. Yo tengo muchos casos de adultos también, porque sobre todo tratamientos de rehabilitación, ¿no? Coronas, implantes, ese tipo de tratamientos, pues en muchas ocasiones necesitan ortodoncia previa para que ese tipo de restauraciones o rehabilitaciones pues sean duraderas, que el trabajo final pues sea estable, funcional, que cumpla con todas las funciones dentales y tal, ¿verdad? Entonces, no. Es para todos la ortodoncia y en todos los casos, cualquier edad, es posible mover los dientitos sin importar el Yo tengo ahí una en qué etapa de duda, la vida. ahora que mencionas de los pacientes adultos, muchos de ellos pues a lo mejor previamente ya traen tratamientos como coronas, puentes. Sí. He escuchado por ahí que obviamente al hacer los movimientos ortodónticos, esas restauraciones puede que ya se tengan que cambiar, ¿verdad? O que sería lo mejor para esos pacientes que llegan, que necesitan ortodoncia, pero que previamente llegan con algún tipo de restauración en boca. Ajá. Bueno, en el caso de pacientes con coronitas, cuando son coronas, por ejemplo, coronas individuales, muchas veces no hay ningún problema. O sea, nosotros utilizamos otra técnica de adhesión para que no haya desprendimiento de tubos o brackets y que se puedan hacer los movimientos sin ningún inconveniente. O en algunos otros casos, cuando ya las rehabilitaciones son más grandes, como puentes, muchas veces, provisionalizamos antes de la ortodoncia y ya posteriormente se vuelve a rehabilitar. Ajá. Donde hay un poquito más de inconveniente, pues evidentemente pues son con implantes, pero pues siempre se busca la manera, de realizar movimientos, pues para que al final no sea complicado rehabilitar. Pero sí, no hay inconveniente en sí. Gracias, doctora. Gracias. Sí, es como estamos como en la misma línea de pensamiento, Sí. porque estaba pensando, Sí. ¿y qué tal con implantes? Porque aquí hacemos implantes, yo soy implantóloga, Sí. entonces sí me agrada recomendar de manera integral a los pacientes, claro que el implante, pero también la ortodoncia, ¿verdad? Porque muchas veces como son piezas faltantes de muchos años, pues ya hay pues giroversiones, mesialización, ya. Sí, aunque los dientes se voltean, se salen, ¿verdad? Entonces, pues sí es posible, aún con implantes, ¿verdad? Pues restaurados del todo, ¿no? Sí se lleva a cabo ¿cómo se llama? La osteoclisis y todo eso, ¿verdad? Pues más que nada, cuando son tratamientos, es un tratamiento integral y si el paciente tiene, o nosotros, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de que el paciente se atienda desde un inicio con nosotros, lo que vamos a recomendar primero va a ser ortodoncia. Primero ortodoncia, creamos los espacios que el rehabilitador va a necesitar para futuros implantes, restauraciones y tal, y ya posteriormente se rehabilita ya con los espacios para el implante y tal. Si hay algún caso donde el paciente ya venga rehabilitado, pues bueno, depende de cada caso, ¿verdad? Pero allá hay que planificar de manera personalizada. No voy a poder mover yo un implante como tal, con la ortodoncia, pero sí puedo manejar los espacios de manera conveniente, a conveniencia tanto para el rehabilitador, como lo que a mí me funcione también y considere buena opción. Trabajo en equipo, sí, siempre. Claro, sí. claro, siempre trabajo en Y Sí. hablando de trabajo en equipo, ¿cuáles son los estudios que usted necesita para poder iniciar con la ortodoncia? Y bueno, ¿tendría que pedírselos el odontólogo general o directamente a usted? Pues mira, los estudios básicos para ortodoncia para iniciar un caso, pues son una radiografía lateral de cráneo, una radiografía panorámica, fotografías clínicas intraorales y fotografías faciales y modelos de estudio. Los estudios sí los puede indicar un dentista general, pero pues debo yo revisarlos o si el paciente también puede venir a una consulta inicial conmigo donde yo puedo tomarle las fotitos y de manera más clara pues le puedo explicar todo lo de ortodoncia, ¿no? Tipos de brackets y tal. Entonces yo le doy la orden del laboratorio para que se tome esas radiografías. Hay algunos casos en específico donde si hay algún problema articular, el paciente tiene una molestia
de otro tipo que yo considere, no sé, a lo mejor un pacientito que también tuvo un accidente previo, una cirugía y tal, puede necesitarse una tomografía, pero no es en todos los casos. Entonces, eso es como lo básico. Lo básico antes de iniciar. Ajá, sí. Excelente. A ver, vamos a continuar con las preguntitas. Vamos a ver. A ver, ¿es cierto que la ortodoncia solo... esa ya la preguntamos. ¿Cuáles son los mitos más comunes que escuchas sobre los brackets o alineadores? Sobre los brackets, pues yo creo que sobre todo en cuanto al tema del dolor, que muchos pacientitos creen que a lo mejor, incluso algunos piensan que en la cita de colocación, pues la van a pasar un poquito mal, que va a haber dolor. Es muy doloroso, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que no. En sí, en la cita de colocación, pues probablemente a lo mejor el paciente termine un poco cansadito, ¿verdad? Por la consulta de colocación es tardada, bueno, no tan tardada, 1 hora más o menos. Sí, es el promedio. Ajá, pero en cuanto a dolor dental, sí va a ser normal tener dolor, sobre todo los 3 primeros días después de la colocación, pero es normal, es parte de, y conforme va evolucionando el tratamiento, el dolor va disminuyendo y hay citas que prácticamente el pacientito ya súper ligera la presión que siente, entonces sí, no siempre hay dolor en ortodoncia. Y para esos pacientes que tienen el umbral del dolor muy alto, ¿sí sería recomendable recetarles algún tipo de analgésico o no es necesario en cuestión de los brackets al sentir esa presión? Pues mira, yo les recomiendo a los pacientitos, si molesta, o sea, si sí es molesta la sensación en los 3 primeros días sobre todo, pueden administrarse paracetamol, solamente paracetamol, y se los recalco mucho, o sea, mucho, y les explico el por qué, porque después, si a lo mejor el pacientito, no sé, utiliza algún otro medicamento como ibuprofeno o algún otro de ese tipo, puede haber restringir el movimiento dental. Entonces, sí es súper importante que solamente sea paracetamol en caso de molestias severas. Ajá. Sí, eso sí es bien importante. Ajá. Muy interesante, ¿no? Qué bueno. Sí, dime. Pregunta, sí. ¿Y a qué se debe que un paciente sienta realmente mucho más dolor que otros? Porque yo, por ejemplo, yo soy paciente con ortodoncia. Ajá. Yo realmente no he tenido como, a pesar de que me han hecho muchos movimientos, yo nunca he sentido un dolor tan fuerte, y eso que mi umbral del dolor sí es un poco alto. Ajá. Sí. Pero tengo amigas que veía que ellas hasta licuados se andaban haciendo porque decían que no podían ni morder un pan. Sí. O sea, todo lo molían y se lo tomaban. Yo realmente decía, es exageración tal vez, porque a mí nunca me ha pasado, pero probablemente sí. ¿A qué se debe que cambie tanto ese dolor? Mira, una pues es justo lo que dijiste, lo del umbral del dolor, y otra también depende mucho del problema oclusal del pacientito. La verdad, yo sí me he dado cuenta, y también como fui paciente de ortodoncia, cuando más desalineados están los dientitos, a lo mejor estoy haciendo movimientos de ortodoncia que requieren un poquito más de fuerza, etcétera, ahí varía mucho en cuanto a la molestia. Entonces, principalmente eso, y también algo que puede influir, y lo vamos a platicar probablemente más adelantito, es el tipo de aparatología. Puede variar, aunque sea mínimo, pero sí hace la diferencia entre una aparatología y otra. Entonces sí, pero más que nada el problema oclusal que tenga el pacientito. Eso es lo que influye más. Sí, ahorita también reafirmando esto del dolor, es muy importante que el paciente no se automedique, ¿verdad? Es muy importante que se sienten con la confianza de llamarnos, ¿verdad? Sí. Una llamadita, doctora, me duele mucho. Es esperar al proveedor, porque pues cada paciente es único, ¿verdad? Y se le trata con las necesidades propias de cada cual. Entonces pienso que eso es muy importante, que el dolor es válido, que hay personas que sienten más dolor que otras. Eso no es ni bueno ni malo, cada persona es única, como digo, ¿verdad? Pero pues sobre todo preguntar, ¿verdad? Preguntar, porque pues qué tal si tiene algún otro problema crónico o cosas, ¿verdad? Entonces el paracetamol pues es uno de los más afables, ¿verdad? Que es el Tylenol, que le dicen, ¿verdad? El Tylenol. Entonces pues sí, eso es muy importante. Ok, entonces otra pregunta. Sí. ¿Cómo ha cambiado la ortodoncia en los últimos años con la llegada de las nuevas tecnologías, como los alineadores transparentes? Sí. Nosotros somos fans de los alineadores transparentes, sí. especialmente en nosotros los adultos, ¿verdad? Que a veces tenemos compromisos sociales, donde pues vas y lo atiendes
tus alimentos, vas, te limpias y como si nada, los vuelves a traer, ¿no? Sí. Bueno, pues ahorita, actualmente, pues tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que ya hay muchísimas opciones, sobre todo para pacientitos adultos que buscan eso. Ya les da a lo mejor un poco de pena traer como tal los brackets metálicos. Entonces, pues ya hay muchas opciones, tanto brackets cerámicos como alineadores. Solamente que sí es muy importante mencionar que para que el movimiento dental a través con alineadores se dé de manera correcta, es necesario que el alineador se utilice 22 horas al día, por lo menos. Entonces, a mí también me gusta mucho la ortodoncia con alineadores, siempre y cuando sean pacientitos comprometidos. Entonces, sí, es necesario ser bien comprometidos, si no, probablemente no funcione o vamos a tener que estar replanificando y nuevamente. Entonces, al final de cuentas, pues se alarga, ¿verdad? El tratamiento. Sí. Ahorita puntualizando lo que dice doctora, porque después lo buscan pacientes más jovencitos, ¿verdad? Y sin afán de como quitar mérito, precisamente creo que por eso está más recomendado en adultos, porque un adulto más fácil se puede comprometer. Alguien jovencito, todos pasamos por ahí, de joven a uno se le hace fácil y ya me voy a la escuela y como, pues nadie me ve, me voy y me los quito y me recogen y me los vuelvo a poner, ¿verdad? Entonces, pues sí es individualizado, ¿no? Sí se recomienda más a pacientes ya adultos, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, si son 22 horas, entonces, ¿el paciente dormiría con los alineadores o cómo manejaríamos el tema de la higiene? Sí, hay que dormir con los alineadores. Únicamente, pues nos los vamos a quitar cuando sea necesario, no sé, por ejemplo, para comer, etcétera. Hay que quitarlos, limpiarlos y los volvemos a colocar. Entonces, sí, todo el día prácticamente. Sí. Y para lavarlos, ¿funciona algo así como las prótesis removibles? De que, por ejemplo, aquí recomendamos en un vasito con agua, comprar pastillas de farmacia o poner una gotita de cloro. ¿Se puede también con los alineadores o tienen su lavado especial? Normalmente con los alineadores podemos utilizar jaboncito neutro nada más. No recomiendo el cloro porque en el tipo de material varía, ¿verdad? Dependiendo de la marca del alineadores. Pero sí corremos el riesgo muy fácil que después se nos vaya a decolorar. Entonces sí, yo recomiendo nada más agüita, jaboncito neutro y listo. Excelente, doctora. Muchas gracias. Cinti. Doctora, ¿y para qué tipo de pacientes se recomienda los alineadores transparentes? Pues no hay ahora sí que están recomendados para todos en sí. Solamente el único requisito que yo pido pues es que sea un pacientito comprometido. Entonces cualquier lo puede utilizar. Incluso se pueden utilizar también los alineadores en niños. Cuando todavía hay piezas temporales, no hay ningún inconveniente, también se pueden utilizar, aunque pues es un poquito más probable, ¿verdad? Que a lo mejor no se dé el movimiento por los niños, el compromiso y tal, pero se pueden utilizar en cualquier paciente. Okay. Súper bien. Pregunto porque había escuchado mitos de que entre más chuecos estuvieran los dientes, no se podían utilizar porque no hacían tanto movimiento, pero qué bueno que lo estamos aclarando para que sí los pacientes vean que no hay como un diente en específico. Sí. Ok, muy bien. A ver, otra pregunta. Ahí, sí. Bueno, ahora sobre cuidados y recomendaciones. ¿Qué cuidados especiales debe tener un paciente con brackets y con alineadores? Porque tal vez deben de variar, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a la hora de los alimentos puede ser, ¿no? Un chicharrón. Chicharroncito. Yo como experiencia me dijeron no comer alitas. Y a la primera semana que me los comí alitas. Comí alitas. No, hombre, a ver. Sí, principalmente con brackets, pues sí ya cambia. Ya no podemos comer a lo mejor cosas tan duras, no sé, que tostadas, cacahuates, a lo mejor cosas amordidas, ¿verdad? Como elotes, ese tipo de... Las manzanas. Sí, cositas amordidas. Frutita, pues ya hay que empezar, como las manzanas, hay que empezar a lo mejor a picarla. Al inicio pues es un poquito complicado y normalmente yo sé que después de colocar a lo mejor la segunda cita del pacientito pues va a venir a lo mejor con 2 brackets, ¿verdad? Sueltos. Es probable que pase, pero conforme pasa el tiempo ya se van acostumbrando y la verdad que después ya es parte de ellos, entonces difícilmente se les cae un bracketcito, pero sí.
Cosas duras no. Y los alineadores transparentes, ¿se puede comer con ellos? ¿Se puede masticar o es preferible removerlos al momento de ingerir alimentos? Sí, hay que retirarlos. Ajá, Ah, los ok. retiramos. Ajá. Sí, es Sí. retirarlos. Se podría fracturar, ¿no? Sí. Y el principal punto de alineadores que siempre comento, como lo dijimos hace rato, 22 horas al día, mínimo. Ok. Sí. Sí. Con su correcta cantidad. Sí. Ok, entonces vamos a ver. Ahora, ¿qué papel juega la higiene oral durante un tratamiento de ortodoncia? Hablamos ya un poquito en cuanto a los alineadores, pero en cuanto cuando son brackets, que me parece se da un kit especial, Sí. cepillos especiales, ¿ahí qué recomendaciones podemos dar a los pacientes que ya presentan o están prontos a colocarse la ortodoncia? La ortodoncia. Ujú. Bueno, en el caso de brackets metálicos, justamente por el arquito que utilizamos, el kit de limpieza pues va a cambiar. Ahora va a ser un kit de ortodoncia que lo podemos buscar en cualquier farmacia, lo encontramos. Y ya viene con pues el cepillo básico que ya conocemos y vienen algunos cepillitos complementarios. Normalmente yo les paso un videito a los pacientitos para que ellos vean la manera de usar el cepillito, pero sí es bien importante, es súper importante porque si realizamos el cepillado como lo realizábamos antes de tener brackets, entonces empieza a acumular plaquita por debajo del arquito. En brackets convencionales donde utilizamos liguitas, también es bien fácil que se acumule plaquita. Entonces se nos va acumulando y posteriormente pues ahí hay problemitas de caries y tal. Entonces, sí. Incluso recomendarías antes de iniciar la ortodoncia, la limpieza, ¿no? Quitar caries y hacer tratamientos previos, ¿no? Sí. Antes de la ortodoncia hay que pasar por una etapa de odontología general, donde se va a hacer limpieza dental. Si el pacientito presenta caries, pues hay que rehabilitar esas caries y tal, para que no tengamos nada que nos vaya a interferir durante el proceso de ortodoncia. Si a lo mejor se da el caso, ¿verdad? Que durante el tratamiento se presenta, me doy cuenta que el pacientito tiene alguna caries, podemos quitar el arco para que el doctor pueda aislar correctamente y tal, pero pues idealmente que todo se realice antes. Pero, por ejemplo, en cuanto a terceros molares, las molitas del juicio, esas he visto casos donde prefieren pasar por la orto y después del aborto, o realmente, pues obviamente depende del caso, me imagino, ¿no? Pero sí es conveniente retirarlos antes, después, ¿qué sería lo mejor? Eso igual depende de cada caso, porque hay pacientitos donde no me interfiere el tercer molar para hacer movimientos iniciales. Hay otros pacientitos donde a lo mejor tengo muy poco espacio, entonces necesito, y otra cosa también la edad del paciente. Entonces, en ocasiones a lo mejor sí va a ser necesario quitarlos antes de la ortodoncia. Hay algunos otros casos donde podemos esperar un poco y lo hacemos durante el tratamiento de ortodoncia. Y otros donde a lo mejor al final todo depende de la edad, del espacio del paciente. Sí. Excelente, doctora. Sigamos con Cintia. Bueno, hablando de esto, ya hace ratito le hice el comentario, pero también es importante como que nos aclare el por qué. Y me uno, yo fui una de las pacientes que al momento de querer cambiar de ortodoncista me preguntaba por qué quieren quitar los brackets, por qué ellos quieren empezar de cero, por qué no seguir el tratamiento, de cómo ya lo llevas, de por qué me piden estudios, por qué, no sé, o sea, muchas preguntas que uno se hace como paciente, pero creo que sí sería importante, yo lo comento, ya lo entendí ahora, pero hay muchos pacientes que no lo han entendido y que creen que es tan fácil que como ya los traen o ya los traemos puestos, venir con usted y decirle, quiero continuar a partir de ahí. ¿Por qué la importancia de no? ¿O cuál es el problema de esto? Sí, es una pregunta, es una buena pregunta porque luego hay pacientitos que cambian de clínica y le quieren dar continuidad al tratamiento previo, pero sí son necesarios los estudios completos, como si fuera un caso inicial de un pacientito que no trae brackets. Igual, radiografías completas, fotografías y tal, porque el inconveniente de a lo mejor, si ya traes tu ortodoncia, un tratamiento de ortodoncia, y yo le doy seguimiento, pero sin ver radiografías, sin en sí estudiar el caso completo, es como si estuviera yo trabajando a ciegas. En la radiografía, por ejemplo, en el caso de lateral, ¿verdad? La lateral principalmente me sirve para ver el tipo de crecimiento del paciente y tal, ¿no? Algunos otros puntitos radiográficos. Entonces, es bien importante en cuanto a eso. La panorámica me funciona también para ver las raíces de los dientitos y tal.
Entonces sí es necesario nuevamente los estudios para, punto importante también, poder garantizarte un resultado estable, funcional, que todo radicularmente esté adecuado, etc. Entonces sí. Y, bueno, otra cosa también que se me olvidaba. Uno de los puntos también fundamentales en la ortodoncia para que un tratamiento de ortodoncia se pueda obtener un resultado pues estético y funcional es la colocación de los brackets. Entonces, si yo le doy seguimiento a un tratamiento donde ya están colocados como a lo mejor en su momento el doctor lo consideró adecuado, pues no, te digo, justamente eso, no garantiza que vayas a terminar. Resultados satisfactorios. Sí. Okay. Muchas gracias. A mí me preguntó ahorita que platicaban de los resultados y todo, si bien pues los brackets es algo estético, no es para tener los dientes alineados, funcional, pero también sí es cierto, ¿qué tan cierto es que puede cambiar el color de los dientes al utilizar los brackets por el tiempo? Ya ves que a veces pueden ser 2 años, 1 año. Sí. ¿Verdaderamente puede haber un cambio en el color? ¿Se recomendaría un blanqueamiento después? ¿Qué información tenemos en ese aspecto, ¿no? Del color de los dientes después de utilizar ortodoncia? Pues mira, ahora sí que en cuanto al color, puede cambiar el color tanto como si traes brackets o como si no. Ahora sí que eso depende de la higiene del pacientito. Y pues sobre todo lo mismo que le decimos a un pacientito que no trae ortodoncia. Las bebidas que manchan los dientitos, como es el café, sí, Cafecito. sí, café, vino, Jugo verde. soda, Coca-Cola, etcétera. Entonces el té también, ajá, el café. sí. Sí. Ahora sí que eso es universal, independientemente sí. O sea, realmente Sí. el tener el bracket con la resina no debería de por qué modificar el color de los dientes. Debería. Ah, ok, no muy debería. bien. Es más un tabú, ¿verdad? Ajá, es como más, un sí, mito. Ajá. Mito. Ok, Justo, excelente. sí. Igual, Vamos. si a lo mejor se dio el caso, ¿verdad? Al finalizar el tratamiento, sí, se puede evaluar y si el paciente es candidato para algún blanqueamiento, se puede realizar. Pero no es que sea causa de los brackets. No, Ah, ok. no. Una pregunta. Sí, dime. ¿Hay un tiempo límite para usar los brackets o no? Porque a veces, yo he escuchado que preguntan, ¿y cuánto tienes con los brackets? Y dices, 4 años, 5 años, ¿tanto? O sea, es muy sorprendente. Y hay personas que dicen, no, pues llevo 8 años. Ah, sí, pero porque su proceso, veo que a muchas personas no se les hace como tan sorprendente y así, entonces, ¿hay un tiempo límite para usar los brackets o no? Pues mira, en cuanto al tiempo, eso también es muy variable dependiendo de la complejidad de cada caso, ¿verdad? Hay pacientitos que a lo mejor son tratamientos cortos de 18 meses y casos muy complejos o casos donde se requiere una preparación para posteriormente a lo mejor una cirugía ortognática, ya cuando son casos esqueléticos severos, etcétera. Normalmente esos son los casos que se prolongan más. Entonces, no podemos decir de que a lo mejor el máximo son 4 años, porque no sabemos el caso, ¿verdad?, de cada paciente. Entonces, eso es muy variable, Mientras sea un paciente constante y que todo esté controlado, no debe de haber ningún inconveniente si a lo mejor tu tratamiento por tu cuestión esquelética o lo que sea, ¿verdad?, lleva 4 años, o a lo mejor lleva menos o lleva más, no sé, eso depende mucho, pero sí, no. Ya, ¿verdad? Que de otro modo, si a lo mejor es un pacientito que se ausentó 3 años y, entonces ahí cambia la cosa. Pero si es un paciente constante, no hay ningún problema. Entonces, algo que platicábamos al principio, ¿verdad? En odontología en específico, es como un trabajo mutuo. El 50% somos nosotros como proveedores de salud, pero el otro 50% sí es el paciente, su disciplina, su compromiso, y creo que uno donde más se refleja, pues es en la ortodoncia, ¿verdad? Que el paciente sea diligente con sus citas, que no falte, que siga las instrucciones. Yo creo que aquí es en donde más se nota. En los otros pues varía, si es cirugía o dependiendo, pero en ortodoncia creo que es como un factor importante. 50% sí es el proveedor, pero el otro 50% pues sí es el compromiso del paciente. Sí. Es indispensable. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Cuáles son las consecuencias más graves que puede pasar un paciente si no es constante, si no es comprometido y si no cuida pues su ortodoncia? Pues mira, hay casos donde a lo mejor si yo puse alguna herramienta, ¿no?, para algún movimiento en específico, algunos resortitos o algún tipo de esos
auxiliares que utilizo en ortodoncia, puede ser que a lo mejor se den movimientos indeseados que yo no buscaba y que como el pacientito se me ausentó y tal, regresa el pacientito y no está lo que yo esperaba que sucediera en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas puede pasar. La ortodoncia en sí, pues va por niveles. Vamos en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Si a lo mejor un pacientito se me ausenta y regresa, ya yo no voy a avanzar al siguiente nivel, sino que me voy a retroceder. Entonces, ese es el inconveniente principal. Y ahí se nos va alargando el tratamiento. Entonces, por eso es importante la constancia. ¿Puede haber pérdida de órganos dentarios si no son constantes o no? Pues mira, ese ya sería un caso muy extremo que a lo mejor algo grave suceda. Pero lo que normalmente puede pasar es eso, que se descontrole el caso, que nos atrasemos un poco y otra, pues la higiene, principalmente. Una pregunta sobre eso. Y por ejemplo, los pacientes que dejaron de ir a sus citas, por ejemplo, ya dejaron una gran temporada sin acudir a su ortodoncista. En odontología vemos un caso que sucede frecuentemente, la reabsorción de las raíces. Eso se refiere cuando las raíces se van haciendo más, pues con palabras más fáciles, como cortitas. En ese tipo de casos, pacientes que tienen reabsorción de las raíces chiquitas, ¿sí se puede terminar la ortodoncia o ya es definitivamente retirarla y detenerla? O sea, ¿qué podemos hacer por esos pacientes que tienen esa condición? Pues mira, justamente hay que evaluar la longitud radicular de las piezas, qué piezas son también, y cuando se presentan algunos casos, sí se pueden hacer ciertos movimientos, pero a lo mejor yo voy a tener ciertas limitaciones en cuanto a la fuerza que le puedo aplicar a los dientitos. Pero sí, o sea, se puede continuar la ortodoncia, pero te digo, pues depende de cada caso, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo considero que es más recomendable retirar y a lo mejor poner una férula o algún tipo de auxiliar, pues entonces ya dependerá de cada caso. Porque independientemente, cuando los pacientes finalizan, es de por vida el retenedor que se da después, ¿verdad? Precisamente para evitar esos casos, me imagino. Sí, justamente también es tema complicado para los pacientitos, pero sí. Y en base a muchísimos estudios, los retenedores son de por vida. De por vida. El tiempo que los queramos tener en la posición final del tratamiento de ortodoncia es el tiempo que hay que utilizarlos. Exacto. A poner los retenedores. Se necesita como cita, bueno, más bien como seguir ese tratamiento de retenedores, o una vez que se coloca el retenedor, ya el paciente ya no tiene que ir a ver al ortodoncista. Pues mira, sí. Sabemos muy bien que se recomienda mínimo visitar al dentista cada 6 meses, y cuando son pacientitos que traen retenedores, justamente en la consulta, que es cada 6 meses, podemos evaluar, sobre todo en pacientitos cuando a lo mejor se les colocó un retenedor fijo, porque es donde más afecta, se junta sarrito en la parte inferior y tal. Entonces, si a lo mejor es donde más afecta, se junta sarrito en la parte inferior y tal. Entonces, si a lo mejor más adelante que no solamente se utiliza el retenedor al finalizar el tratamiento, sino las visitas constantes al dentista. Sí, y pues hablando de como una forma optimista de ver que el retenedor es de por vida, es por ejemplo, es el cuidado en general, ¿verdad? Nosotras de mujeres pues nos cuidamos el cabello, alineamos nuestras uñas, los varones van y se cortan el pelo, es que es parte del cuidado personal, ¿verdad? No verlo como una carga, sino verlo como una forma de mantener la salud, porque al final del día pues todo entra por la boca, de la manera como nos alimentamos, que bebemos, la manera como nos relacionamos con las personas, lo que nos comentaba al principio, ¿verdad? Cómo hasta influye en la autoestima de la persona. Entonces es verlo como una inversión para tu salud en general, ¿verdad? Es una forma optimista de verlo. Y lo digo porque tuve ortodoncia y no los usé. Me acuso, pero pues estaba más joven, está mal. O sea, pues es la cosa de la juventud, pero ahora lo entiendo y digo, pues bueno, pero siempre se puede arreglar, siempre se puede poner brackets otra vez, ¿verdad? Siempre se puede otra vez, muy bien. Entonces la otra, vamos a ver, entonces ahora... comentarios en el... Sí, parece que no. Pregunten los que están conectados. Sí. Háganle sus preguntas a la doctora Mayra. Aprovechen que tenemos Aprovechen. a la doctora Mayra. Sí. Pregúntenle lo que quieran. Cualquier duda. Sí. Muy bien, aquí ahora, ¿cómo
Así, bueno, ¿cómo acompañas a tus pacientes durante el proceso para que no pierdan la motivación? Bueno, personalmente lo que me funciona muchísimo, en cada cita control del pacientito, tomo fotografías para yo llevar, pues sí, un avance, tener bien precio qué voy a hacer la siguiente cita, cómo va, bla, bla, bla. Entonces, me funciona bastante a mí que en la consulta enseñarle sus fotitos al paciente para ver su antes, su después, incluso a lo mejor en algunos casos donde les doy elásticos, pues platico con ellos y les digo, mira, la siguiente cita se utiliza los elásticos, aquí yo lo voy a tener bien claro, ¿no? Entonces, sí, más que nada eso, que ellos vayan viendo su avance, porque justo hay pacientitos que a lo mejor su caso no era muy severo y sienten como no sienten tanto cambio, ¿verdad? Y ya cuando lo ven en fotitos, que está súper claro los movimientos que ha habido y qué tanto han mejorado, pues ahí es cuando se empiezan a motivar más. Sí, es es como una muy buena forma, sí. Es como tipo el gimnasio, ¿no? Ándale, que cuando sí, ves sí, un resultado te emocionas y quieres seguir y seguir, Ajá. así los dientes. Quiero sí, pensar que cuando ya los ves un poco derechitos dices, wow, sí, ya estoy teniendo mis dientes bien. sí. Y pues bueno, yo creo que para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría darles a los pacientes que nos están viendo hoy? O en general, porque pues este video se va a quedar en nuestro TikTok, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, entonces, no solamente sería para ellos, claro, gracias porque nos están acompañando, pero también para todo el público en general. Bueno, pues justo como lo comentaba ahorita la doctora, nunca es tarde para la ortodoncia, no importa la edad que tengas, o sea, no hay por qué te tenga que dar pena traer brackets porque a lo mejor ya eres adulto y tal. Esa es otra, hay opciones para todos. Tenemos diferentes tipos de ortodoncia de diferentes precios, entonces creo que hay opciones para todos y principalmente creo que la ortodoncia nos ayuda a un cambio grande en nuestra vida, como lo mencioné al inicio, ¿verdad? No solamente en cuanto a personalidad, pero aunque suene a lo mejor bien repetitivo, muy de comercial, pero la realidad es que la carta de presentación de uno, pues un punto bien importante pues es la sonrisa. Entonces yo creo que vale la pena invertirle, vale la pena cuidarla, no solamente estéticamente, también de manera funcional. Y también, no solamente con brackets, ¿verdad? Las visitas al consultorio cada 6 meses y tal. Entonces yo creo que vale la pena y realmente hace un cambio grande, grande en nuestra vida. Sí, pues sí, justo eso es lo que dice la doctora. Es un gusto otra vez tenerla aquí con nosotros. Los esperamos aquí con nosotros. Este video va a quedar en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram, ¿verdad? No duden en llamarnos. Tenemos este teléfono de San Diego, de Tijuana, el teléfono Estados Unidos es 619-289-6399 y el de México, que es donde nos pueden mandar WhatsApp, donde nos pueden llamar, es 664-975-7881. Muy bien. Pues sí, muchas gracias a todos por pasar tiempo con nosotros. Es un gusto poderlos atender y no deben en llamarnos. Gracias por seguir el podcast con la doctora Mayra Valenzuela, ortodoncista del grupo Argentum Dental. Gracias. 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 Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Sí.